Hermanos, cuando alguien tiene un accidente y llegan los paramédicos en la ambulancia, toda la atención se centra en el cuidado del moribundo. Nadie espera captar su atención. Todos los que están a su lado están dispuestos a hacer aquello que esté a su mano. La sirena ayuda a abrir paso y llegar posiblemente en tiempo récord a aquella clínica. Inmediatamente hay un equipo que está esperando para dar las primeras atenciones de emergencia y posiblemente, si es el caso, llegar a un quirófano donde posiblemente hay algunos especialistas allí para atender. De nuevo, nunca se esperaría que el interés del moribundo esté en otro lugar fuera de sí. Él es la atención de todos. Nadie espera que Él les sirva o que piense en ellos en este momento. Y esto es así con todos nosotros, excepto con Cristo, excepto con Jesús. Las últimas horas de lo que pudiera definirse como el ocaso de su vida, estaba Él allí sobre una cruz. Pero a pesar de que ese momento señalaba su fin, en su caso era la culminación y a la vez la cúspide de su misión aquí en la tierra. Era el momento crucial. Todos los ojos estaban puestos en él. Su cuerpo languidecía, parecía el momento preciso para encerrarse en una conversación íntima, silenciosa, a solas, con su Padre Celestial, porque necesitaba toda gracia, necesitaba toda su concentración, necesitaba toda su determinación, todas sus energías últimas debían estar cooperando para salir airosamente de esa encomienda. Pero ¿qué fue lo que hizo Jesús? ¿Eso fue lo que hizo? No, y es lo que yo quiero poner en sus corazones al considerar en esta mañana a Jesús sobre esa cruz. Realmente debería ser desconcertante para nosotros en muchos sentidos. Y sé que he dicho esto muchas veces, hermanos, que cuando Jesús pudo haber estado más centrado en sí mismo, cuando humanamente más se justificaba y hasta parecería que era lo justo en términos divinos a causa de su misión, su interés primario seguíamos siendo tú y yo en aquella cruz. Pero quiero llevar ese pensamiento tan alto como pueda en esta mañana, esperando que Dios lo utilice de alguna manera para incrementar tu amor por Él, tu fervor por Él, para que además pienses en las implicaciones prácticas para tu propia vida. Que el Hijo de Dios en aquella cruz, su principal interés éramos nosotros. Y es que ese pensamiento, hermanos, nos debe sobrecoger. Deberíamos preguntarnos, ¿por qué? ¿Por qué de manera tan incisiva, pudiéramos decir, tan intencional? ¿Por qué? ¿Por qué parece tan desproporcionado su interés? Hermanos, y según mi mirada obtusa o mi pensamiento entenebrecido, no había necesidad. No había necesidad porque ya Él lo había probado de muchas maneras. Recordemos, estamos estudiando en Juan capítulo 13, versículo 1. Allí está dicho, como amó a sus discípulos, los amó hasta el final. Y no solamente lo dijo, sino que se entrega inmediatamente a el mayor acto de humildad jamás visto. Abnegación impresionante como lo es el lavado de los pies de sus discípulos. Ya lo había probado. Es más, su muerte ya había sido señalada como el sacrificio máximo y total por los suyos. Ese es el pensamiento que Pablo recoge en Romanos capítulo 5, versos 7 y 8. Ciertamente,
morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Así que el simple hecho de que Él estuviera camino a esa cruz, sobre esa cruz, dispuesto a morir, ya lo decía todo. No había nada más que probar. Ya lo había dicho todo, ya lo había probado. Mientras Jesús se concentró y se enfocó cada vez más en la cruz, cada vez más se preocupó y se enfocó y fue su prioridad el atendernos, el tenernos en su mente y en hacernos llegar los últimos pensamientos con los cuales Él quería que nosotros nos quedáramos. Justo antes de ser clavado en aquella cruz, cuando le estaba apenas cargando con tanta dificultad, cuando estaba exhibiendo o derramando en su frente gotas de sangre que provenían de las heridas de aquella corona de espinas, mostrando en su cuerpo la piel desgarrada por los azotes que también había recibido, llegó a un punto que provocó la lástima, la conmiseración de muchos en la multitud y muchas mujeres que lo veían como su hijo. Y Él se detiene, se voltea hacia ellas y dice Lucas el evangelista en el capítulo 23, versículos 28 en adelante: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí. Y resumiendo le dice: lloren por sus hijos. Aún en ese momento, cuando parecía que Él era digno de lástima, Él dice: no, mi gran preocupación es por ustedes y por sus hijos. Hermanos, y adelantándonos nuevamente en la escena, cuando ya los clavos perforaron sus extremidades superiores e inferiores, cuando la cruz fue levantada y colocada en el lugar donde estaría allí por horas, no se entregó simplemente a morir. Como ya lo dije, no se dedicó a orar en silencio a aquel que le recibiría en breve para poder soportar la copa que le fue dada a beber. No, en vez de permanecer en silencio como lo hizo en gran parte del juicio, dio su último sermón. Se dedicó a hablar. Hermanos, las oraciones en silencio de Jesús son entre Él y su Padre Celestial. Tienen que ver con su intimidad. Pero las palabras que brotan de su boca, aun sean oraciones, eran a causa de los hombres, para que los hombres le escucharan. Aún aquella vez, cuando oró delante de la tumba de Lázaro en Juan capítulo 11, verso 42, y dice: Padre, escúchame. Él le dice: tú siempre me escuchas, pero lo digo a causa de ellos, para que sepa que me enviaste. Hermanos, así que repito, Jesús no sufrió la cruz en silencio para que tú y yo escucháramos su último sermón. Así que en ese sentido, su muerte fue didáctica para nosotros. Y quiero que lo miremos brevemente con ese interés en nuestros corazones. ¿Por qué Jesús me habló cuando entregaba su vida por mí? Porque Él tenía algo que decirme. Y les propongo 7 respuestas consistentes con su declaración de muerte en Mateo 20:28. Que el Hijo del Hombre no vino para ser servido. Él vino para servir, para dar su vida en rescate de muchos. ¿Por qué mientras dio su vida siguió sirviéndome? ¿Por qué mientras dio su vida siguió hablando a mi corazón? ¿Por qué no fue suficiente con el lavado de los pies de los discípulos para dejar ejemplo? 7 palabras recogidas en los 4 evangelios. Ningún evangelio las resume o las tiene todas allí. Mateo contiene una y se pueden inferir 2 más. Marcos de igual modo recoge una y parece inferir solo una más. Lucas por su parte registra 3 de estas palabras. Igualmente el evangelio de Juan, frases asumidas como de los labios de Jesús. Todos
los cuatro incluyen en su narración el momento de Jesús sobre el madero y ponen palabras en labios de Jesús. Ponen a un Jesús no silente, sino Jesús diciéndonos algo. Y la intencionalidad de Jesús al escoger esos temas y esas palabras o esas frases es clara, hermanos. Igualmente el interés de los evangelistas de que quedaran plasmadas allí. Y no lo digo simplemente porque estén en los evangelios, sino porque Jesús duró horas sobre ese madero, porque hubo muchos temas que cuando ustedes leen la crucifixión de Jesús, estuvieron allí cerca de sus oídos, entre los que hablaban con él, los provocaban, pero él guardó silencio para la mayoría de esos temas, pero quiso decirnos algo. Así que el orden en el que miraremos cada frase es el comúnmente aceptado y les invito a hacer sus propios arreglos, ¿verdad? Yo lo hice. Y vemos cómo, a pesar de que cada una de estas palabras no está en todos los evangelios, parecen estar en un orden lógico cuando son colocadas una al lado de la otra. ¿Por qué Jesús nos habló? ¿Por qué Jesús, en vez de mantenerse meditando y orando para beber esa copa, pensó en nosotros y nos habló y nos dio su último sermón? 7 respuestas. La primera, Jesús quiere que al pensar en su muerte consideres lo que Él fue capaz de hacer para perdonar a otros. Él quiere que lo sepas. Lucas 23, 33 y 34. Llegaron al lugar llamado de la Calavera. Le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Es interesante que sea la primera palabra, la primera frase atribuida a Jesús en la cruz. Y ese es un principio para vivir, para nosotros vivir. En su muerte, Jesús reveló su corazón compasivo, aún después de una vida de experimentar los peores tratos de los hombres. Sus padecimientos no comenzaron esa semana, no fue el Vía Crucis, no fue en el momento que estuvo allí en esa cruz, no. Cristo creó al mundo, vino al mundo, el mundo no se lo agradeció. Los ojos cegados por el pecado no lo quisieron, ni vieron belleza alguna en él. Su nacimiento en un establo anunció el trato que iba a recibir de la humanidad durante toda su vida. Y poco después de su nacimiento, el rey Herodes trató de matarlo. Sus papás tuvieron que huir. Y eso fue solamente el inicio de la hostilidad de los hombres. Una y otra vez sus enemigos buscaron su destrucción. Su traición alcanzó su clímax en la cruz. Pero ya uno de su lado lo había traicionado. Hermanos, el perdón de Jesús a sus asesinos vino después del juicio falso, de acusaciones inventadas. El juez admitió que no encontró ninguna falta en él. Sin embargo, lo utilizó para aplacar a la multitud, para ganar el favor de los hombres, para guardar su puesto. Y Jesús dice: perdónalos. Y lo hizo de una manera, no porque ellos merecieran, ni nosotros mereciéramos su perdón. Lo hizo en aquella cruz para que tú y yo, 2000 años después, escucháramos sus palabras, su sermón, que habla de un corazón compasivo, aún preocupado por otros, en este sentido, aún en el momento en el cual moría. La segunda razón que veo en otras de las palabras, en segundo lugar, es que Jesús quiere
que al pensar en su muerte tú consideres lo que Él fue capaz no solo de perdonar, sino de hacer para alcanzar a otros. Aún en ese momento, Él estaba alcanzando. Él tenía sus ropas de evangelista en aquella cruz. Lucas 23:42. Está aquel hombre en la cruz, a su lado, un malhechor, y le dice a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús le dice: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús murió, hermanos, brindando la verdad de la vida eterna a un alma que estaba condenada. En el momento de su agonía, Él estaba salvando. Hermanos, si es difícil el poder imaginar cómo Jesús, colgado de aquella cruz, sintiendo el odio venenoso de aquellos que lo perseguían, que lo acusaban, cargando el castigo de todos aquellos que creerían en Él a través de los tiempos, pudo al mismo tiempo preocuparse por la salvación de un pecador. Pero lo hizo. Hermanos, y cuando nos preguntamos cómo ese hombre vino a hablar a Jesús en un momento como ese, y de qué manera Jesús puso su atención en él y le dio esperanza. La salvación de este hombre en la cruz es notable, pero es dramática, hermanos. ¿Qué pudo ser tan convincente en el momento donde Jesús estaba siendo escarnecido, donde estaba clavado en aquella cruz? No había todavía alguna señal externa como la que miró un poco más adelante aquel centurión que dijo: verdaderamente este es el Hijo de Dios, que hablara de Él como el Salvador del mundo. Desde el punto de vista humano, Él no fue sino una víctima. Estaba muriendo porque todos le rechazaron. Y en el momento de la conversión de este hombre, nadie estaba diciendo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es más, todos habían abandonado. Lo habían dejado solo. No había nadie que afirmara que Jesús era el Hijo de Dios. Él estaba débil, en desgracia, en una posición de vergüenza extrema. Su crucifixión sería considerada totalmente inconsecuente con algo relacionado con el Mesías. ¿Y cuál es la explicación? Hermanos, que la salvación es de Dios. Porque Dios se apiada de los hombres, porque Dios mira a los hombres con amor eterno y siendo aún sus enemigos, los reconcilia con Él. No hay explicación humana, no es la elocuencia del predicador. No hay nada en los hombres que pueda acercar a los perdidos a Cristo. Aún el peor escenario de la cruz fue el terreno fértil para que la palabra de Cristo produjera preciosos frutos en el alma de un hombre condenado. Y esas palabras son para nosotros, no para este hombre. Esas palabras son para ti y para mí. Nunca, hasta que no llegue aquel día del juicio, será un momento inadecuado para que alguien venga a los pies de Cristo. Siempre el evangelio tendrá suficiente poder. No importa cuán profundo estés, cuán alto estés, en qué lugar estés, cuál sea tu desgracia, allí te puede alcanzar la gracia de Cristo. En tercer lugar, hermanos, Jesús quiere que cuando pienses en su muerte, no consideres lo que está dispuesto a hacer para perdonar solamente, lo que está dispuesto a hacer para alcanzar pecadores, sino de lo que fue capaz de hacer para proveer para las necesidades de otros. ¿La necesidad de quién? Juan 19, versículos 25 al 27. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena.
Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Jesús murió o moría mientras mostraba un amor desinteresado. Parado al pie de su cruz, se mantuvo un grupo de 5 personas, por motivos diferentes a toda aquella multitud que se burlaba de él. Y junto a Juan, el apóstol, su discípulo amado, estaba María, la mamá de Jesús. Y en ese momento, ¿qué tenía que estar pasando por el corazón de aquella mamá? Toda la furia de la profecía que fue dada más de 30 años antes. ¿Recuerdan a Simeón? Él le dijo a María lo siguiente, Lucas 2:34. Bendijo a José, a María, y le dijo a su mamá: este niño ha sido puesto para la caída, estoy leyendo la Biblia de las Américas, y el levantamiento de muchos en Israel, para hacer señal de contradicción. Y una espada traspasará aún tu propia alma. Esa espada estaba traspasando el corazón de María, atada allí por amor a la cruz de su hijo, permaneció sufriendo en silencio impotente. A su lado, allí estaba Salomé, posiblemente su hermana, la mamá de Santiago y Juan, también María, la mujer de Cleofás, María Magdalena, de quien Jesús echó fuera demonios. Y parece apropiado que el nombre de María signifique amargura. Y mientras Cristo moría, su mamá estaba en su propio corazón. Sus sufrimientos, su dolor, fuera de la multitud, de las voces de la multitud que se elevaban en el corazón de Jesús, se escuchaba de una manera mucho más fuerte el clamor silente de su mamá. Él no habría dejado a su mamá desamparada. En ese momento, piensa en la necesidad de la persona más necesitada debajo de aquella cruz. Y no solo lo hizo, lo dijo y quiso que tú y yo lo escucháramos para que supiéramos que no hay necesidad, carencia de los hijos de nuestro Dios, cuyas voces se pierdan en el oído a causa del bullicio. Él siempre está allí atendiendo nuestras necesidades y dispuesto a suplir. Y lo hizo Jesús, aún moribundo, al momento justo de entregar su vida. Pero una cuarta respuesta: porque Jesús me habló, porque Jesús quiere que al pensar en su muerte tú consideres lo que Él fue capaz de hacer para hacer entender a otros la seriedad del pecado. Todos sabemos lo que Jesús, todos no. Para eso solamente la gracia de Dios. Pero está claro en las Escrituras lo que Él tuvo que sobrellevar sobre sí. Lo que significa todo el peso de todo el pecado de aquellos que Él habría de salvar. Mateo 27:45. Desde aquella hora hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Y allí Mateo nos dice lo que significa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? De nuevo, a gran voz
Él nos hace escuchar el tormento, el torbellino, la tormenta que estaba pasando, ocurriendo allí en su corazón. Jesús murió comprendiendo la seriedad del pecado, murió resistiendo sus implicaciones y dejó claro para ti y para mí lo que él estaba sufriendo y lo que estaba sobrellevando. El pecado separa de Dios. El abandono, la palabra que él utiliza allí, es una de las palabras más dolorosas que una persona puede utilizar para describir su condición. Solo, desolado. Jesús sintió el abandono. Su clamor significa: Dios mío, con quien he tenido comunión eterna y continua, ¿por qué me has abandonado? Amados hermanos, nada había separado al Hijo de la comunión con su Padre. Los hombres no pudieron separarlos, los demonios no pudieron, Satanás tampoco, pero el pecado le causó al Hijo sufrir la realidad más devastadora del universo: su separación con su Padre Celestial. Hermanos, eso es algo que nosotros no podemos entender en su justa dimensión. Él, quien era en el Padre en él quien era uno con el Padre uno con él que había gozado eternamente la comunión ininterrumpida, perfecta dentro de la Trinidad, siente ahora abandono, porque él decidió cargar con nuestros pecados. Y él fue hecho pecado. Eso es muy profundo, hermanos. Él fue hecho pecado y llevó sobre sí el castigo que nosotros merecíamos. Y de nuevo, sus palabras no fueron para Dios el Padre. Sus palabras fueron para nosotros, para que sepamos lo que costó su sacrificio. Es gratis para nosotros, es libre, solo por la fe lo recibimos. Pero Él quiere que tú y yo sepamos, cuando pensemos en su muerte, lo que Él tuvo dispuesto a pagar por la seriedad del pecado para Dios. Una quinta respuesta: ¿por qué Jesús decidió dar un sermón el día de su muerte? Porque Jesús quiere que al pensar en su muerte tú consideres lo que Él fue capaz de hacer por otros al despojarse de sus privilegios. ¿Y de dónde sacamos eso? Juan 19:28 dice que después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Su humanidad manifiesta. En ese momento Él estaba sediento. Jesús, hombre, necesitaba beber algo y no podía obtenerlo por sí mismo. Jesús dependió de otros, mostrando parte de la esencia de nuestra vida humana. Somos dependientes. El ser que es completamente independiente, Dios, pasó a la categoría de un ser dependiente que no puede vivir solo ni suplir para sus necesidades. Y estaba allí y nos dijo a ti y a mí: tengo sed. Él sabía que no le iban a dar agua. Él sabía que su sed no iba a ser satisfecha. De hecho, le dieron algo para aplacar su dolor y no lo bebió. Pero quiso que supiéramos, aunque su sed no iba a ser satisfecha, que Él había dejado los privilegios de ser quien era y que nunca dejó ser. Tengamos cuidado en decir que Él dejó de ser Dios o que dejó de ser glorioso. En un sentido, nunca lo dejó, pero dejó sus privilegios para hacerse siervo y lograr lo que solo Él podía hacer siendo un hombre perfecto. Tenía debilidad. Sexto lugar,
¿Por qué Jesús decidió predicar un sermón mientras moría? Porque Jesús quiere que al pensar en su muerte consideres que Él es capaz de cumplir lo que le prometió a otros. Verso 30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Pasamos a una sexta palabra. Es interesante, que no es la séptima. Juan dice que él dijo consumado es, e inmediatamente dice que habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Sin embargo, es más contundente la séptima palabra, como veremos, porque dice, habiendo dicho esto, y fue el texto de Lucas que leímos al principio, entonces murió. Consumado es. La mayoría está familiarizada con esta palabra, tetelestai. Ya el pago fue hecho. Una palabra que se utilizaba también cuando a un esclavo se le mandaba hacer una tarea y concluía, tetelestai. Ya la obra fue hecha. Ya todo está, usando un lenguaje legal, finiquitado. Ya no hay nada más que hacer. Todo está listo. Lo que yo tenía que hacer, lo hice. Amados hermanos, Jesús le prometió tanto a tantas personas. Él dijo ser quien Él era. Él ofreció vida abundante a muchos. Y aquí vemos a nuestro Señor diciendo, lo que prometí, lo cumplí. Él lo hubiera cumplido, aunque no lo hubiera dicho. Pero Él quiso que tú y yo lo escucháramos. Y por supuesto que lo escuchamos en diferido, ¿verdad? Porque esta es su palabra escrita, pero lo dijo para cada uno de nosotros, porque es importante que sepamos que Él es fiel, que Él cumple sus promesas, que lo que Él dice a los hombres, finalmente Él lo cumple. Lo que nos lleva a una séptima respuesta. ¿Por qué Jesús decidió dar un sermón en vez de meditar en el momento que moría? ¿Por qué nos habló? Oh, porque Jesús quiere que al pensar en su muerte tú consideres que Él cumplió la encomienda de otro para otros. Viéndolo, considerando cómo nos es revelada las funciones intratrinitarias, nos damos cuenta que todo comienza en el corazón de Dios, el Padre. Y que Él decidió amarnos. Y que Él decidió enviar a su Hijo para mostrarnos su amor. Así que cuando Jesús está próximo a exhalar, está próximo a entregar su vida, nos dice Lucas 23, 44 en adelante, de nuevo la hora sexta, hubo tinieblas, toda la tierra, hasta la hora novena, el sol se oscureció, el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Jesús murió encomendándose Él mismo al cuidado prometido de Dios. Y dejó claro a los intereses de quien Él servía, pero también de quien Él dependía. Y es por eso que Él nos puede decir en los labios de Simón que echemos toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Él quería que tú y yo supiéramos que en aquella cruz, aún habiendo dicho, ¿por qué me has desamparado?, su integridad, su destino, iba a ser feliz y estaba asegurado, porque Él sería depositado en aquellas manos que le tomarían y lo retornarían a su presencia.
De hecho, era algo que el Padre Celestial había prometido en el Salmo 16, versículo 10. Tú no abandonarás mi alma en el Seol. Eso es Cristo. A su Padre Celestial ni permitirás a tu santo ver corrupción. Y Él quería que tú y yo supiéramos que Dios es fiel, que Dios nos ha amado con amor eterno y que todo aquello que podemos atribuirle al Hijo, realmente Él lo hizo para darle la gloria a quien merece la gloria, a su Padre Celestial. Algunas aplicaciones finales, hermanos. ¿Qué hemos dicho? Que la muerte de Jesús fue didáctica, que lejos de Él morir en silencio, tomando toda gracia y coraje y determinación para beber aquella copa, Él no hizo eso. Él nos predicó un sermón, porque al morir, Él fue capaz de perdonar a otros. Al morir, Él fue capaz de hacer lo necesario para alcanzar a otros. Al morir, Él fue capaz de proveer para las necesidades de otros. Al morir, Él fue capaz de hacer entender a otros la seriedad del pecado. Al morir fue capaz de hacer por otros, al despojarse de sus privilegios. Al morir fue capaz de cumplir lo que le prometió a otros. Y al morir cumplió la encomienda del Padre por otros. Todo tiene que ver contigo y conmigo, con aquellos que Él se propuso salvar. Y la primera pregunta que te hago en esta mañana, voy a hacer 3 preguntas para cerrar y concluir, es esta. ¿De qué manera el meditar en estas cosas, el ver a Jesús siendo intencional para que te des cuenta que en ese momento final Él estaba pensando en otros de estas diversas maneras, de qué manera esos pensamientos incrementan tu amor y tu fervor por Cristo, tu amor por Él, tu fervor? Y espero que esa haya sido tu oración al meditar sobre la cruz y el sacrificio de Cristo. Porque solamente al considerar lo que hizo el Hijo de Dios por amor, puede hacer que corazones egoístas realmente sean removidos, levantados y eleven adoración, oración y gratitud a nuestro Dios. La segunda pregunta: ¿qué implicaciones tiene esto para tu vida? ¿Qué implicaciones? Recordemos que no solamente Jesús quiere que tú sepas lo que Él hizo, sino que hay algo más. El apóstol Pedro dice en su primera carta, capítulo 2, verso 21, pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. En gran medida, el sermón es didáctico, así como el sermón del monte, porque Él te presenta y te modela la vida de los ciudadanos del reino, la vida de aquellos que son beneficiados por su muerte, la revelación más cierta de nosotros mismos generalmente viene durante pruebas profundas, como las que estaba pasando Cristo. Él no dejó de ser quien Él era en el momento de mayor necesidad. Nosotros nos debilitamos y nuestro ministerio parece languidecer también con nosotros, pero no es la voluntad de Dios ni es el ejemplo de Cristo. Realmente las pruebas revelan el carácter, la adversidad revela la virtud o la falta de ella. Así que podemos ver a Jesucristo siendo aquel oro que en medio del horno resplandecía en gracia y favor para con los hombres. Pero Él espera que tú y yo hagamos exactamente lo mismo. ¿Y de qué manera eso tiene implicaciones para nuestra vida? Cuando Jesús perdonó a otros al morir, Él te muestra cuán esencial es un corazón perdonador para vivir
su vida y honrar su muerte. Cuando le vemos perdonando, Él espera que tú y yo hagamos algo. Cuando Él nos enseña a orar, Jesús nos hizo repetir lo siguiente: perdónanos o perdona nuestras ofensas o nuestras deudas. ¿Cómo? Como también nosotros perdonamos las ofensas o las deudas de otros, de quienes nos ofenden, quienes nos deben. Hermanos, si esas palabras no hablan de que lo que mueve el corazón de Dios para cubrir nuestras faltas es nuestra disposición de perdonar a otros. De hecho, eso es contrario a todas las implicaciones del Evangelio. El punto es más bien, es que aquellos que han sido recipientes del perdón y del amor eterno de Dios son seres que han conocido una nueva dimensión del perdón de manera experimental. Ellos saben que no merecían ser perdonados y fueron perdonados por Dios. Pero saben también que la misericordia es la esencia del Evangelio. Es una marca distintiva del corazón de Dios, quien pasa a ser nuestro Padre Celestial. Y Jesús quiere que recuerdes eso. Y Jesús quiere que esa sea una virtud predominante en tu vida. Lo modeló y lo dijo al morir. En segundo lugar, cuando Jesús al morir se preocupó por alcanzar a otros como aquel malhechor, Él te anima a tener siempre un especial interés por las almas, aún en medio de tu dolor y de tu sufrimiento. No hay lugar, nunca, no hay ocasión para la apatía por los que se pierden. Cristo vino a convertir enemigos en sus amigos, a rescatar a hombres y mujeres de las más densas tinieblas y darles esperanza. Y su dolor y su cuerpo quebrado y languideciendo no le impidió ser un evangelista. Debemos ser evangelistas aún en la manera que morimos. ¿Cuál es el último sermón que vas a predicar? ¿De qué manera vas a impactar las vidas? Por eso es tan importante, doy una nota, hermanos, que dejemos dicho que queremos que se haga cuando nos estén velando, que vengan muchos y que oigan acerca de Cristo y que nuestro impacto y fruto a raíz de nuestra muerte venga a ser mayor que aquel que cosechamos mientras vivíamos. En tercer lugar, cuando en la cruz Jesús se preocupa por las necesidades de otros, como el caso de su mamá, te llama a recordar que no vives para ti, sino para que otros reciban las bendiciones de Dios a través de ti. Una vez más, Abraham se le dijo: te voy a bendecir. ¿Para qué? Para que bendigas a otros. Esa es la esencia de la vida cristiana. Eso es lo que significa que seremos árboles plantados junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo. Esas son las fuentes de agua viva, hermanos. Somos fuentes de gran bendición que satisfacemos las necesidades de otros porque hay alguien que se ocupa de las nuestras. Además de esto, creo que en quinto lugar, cuando en la cruz Jesús se preocupa por las necesidades de otros, ya vimos esto, cuando Jesús te abre su corazón y te muestra la seriedad del pecado, Él quiere que lo tomes como una solemne advertencia. Es muy fácil olvidar la seriedad del pecado cuando disfrutamos de la salvación por gracia. Por eso es tan fácil pretender entender lo que es la gracia de Dios, que no tenemos que hacer nada, solo recibir por fe y a la vez vivir una vida que deshonra a Dios. El tal no piense que ha conocido la gracia de Dios. Cristo quiere que siempre recordemos lo que fue aquella cruz para Él, para que el infierno no sea para nosotros. Pero la realidad del infierno Él la vivió, hermanos. Cada pecado que cometemos, si somos hijos de Dios, no nos condena,
pero debe destruir nuestro corazón por haber ofendido a aquel que nos amó y que entregó su vida por nosotros. En sexto lugar, cuando Jesús muestra su debilidad de manera que te sea obvio que se despojó de sus privilegios y teniendo sed en aquella cruz, te mostró el camino de la humildad. Pero además, para que sepas que Él te representa, para que sepas que Él tiene empatía, que Él sabe y conoce tus debilidades y tus pruebas, porque Él mismo pasó por cada una de ellas. Y de esa manera está delante de la presencia del Señor, como cantamos recientemente, intercediendo por cada uno de nosotros. En séptimo y último lugar, el consumado es. En aquella cruz, por un lado anuncia la culminación de su obra expiatoria. Sin embargo, para ti es más que eso. Él te dice que tú puedes confiar en Él cuando Él te promete algo. Repito, vivió su vida, ofreciendo vida, vida que otorgó. Finalmente, al morir, cumplió la encomienda de su Padre para otros. Y te confirma que muestra su buena voluntad para con los hombres. Dios, el Dios contra el cual la humanidad pecó, bajó su rostro, vio la miseria y necesidad y envió a su Hijo. Dije que eran 3 preguntas. ¿Qué te produce con relación a Cristo el saber todo esto? De lo que fue capaz de hacer teniéndonos en su corazón, aún en el último momento. Segundo, ¿qué implicaciones tiene para tu vida? Porque Él es un ejemplo que modela la vida que ha sido beneficiada por su sacrificio. Y finalmente, en tercer lugar, ¿qué vas a hacer desde hoy al saber que Jesús quiso que tú supieras cuando moría? Lo que Él quiso que tú supieras cuando estaba muriendo. Muchas veces, algunos que se dicen creyentes no viven a la luz de sus privilegios, como he dicho en tantas ocasiones. El apóstol Pablo, cuando meditaba en estas cosas, su corazón se sobrecogía y se llenaba de gozo. En una ocasión, él dijo que su corazón se constreñía, estaba en aprieto, porque si Él murió por nosotros, luego todos morimos por otro. Y su preocupación no era una carga para Él. Era la carga y la presión que siente la novia cuando ve que se aproxima la fecha de la boda y dice, no puedo esperar. Es la carga que tiene la mamá cuando su hijo fue a la guerra y le dijeron que ya viene de regreso. Y ella está haciendo los preparativos. Y está cargada, ella quiere mostrar realmente lo feliz que está. El apóstol Pablo vive a la luz de sus privilegios, al saber que obtuvo todo en Cristo, que hay uno que compró su felicidad. Este texto nos habla de quién es Pablo y del propósito de la vida del apóstol Pablo. La mayoría de los hombres son infelices porque luchan por saber quiénes son y para qué están aquí. Sin embargo, las palabras de Jesús en aquella cruz fortalecen nuestra identidad en Él y nos llenan de propósito y esperanza. Que esa sea la bujía que te mueva en este tiempo al pensar en la vida y sobre todo en la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana. Hay tanto en la cruz, pero tus palabras allí no fueron tiradas al viento, no fueron a causa de la multitud,
fueron dichas por tu Hijo Jesucristo, para que quedaran plasmadas en tu palabra como un último sermón, para que recordáramos su amor por nosotros e incrementemos nuestro fervor a Él, pero también para que nosotros podamos entender cuál es la vida de aquellos que son beneficiados por su muerte. Y finalmente para que nos gocemos y vivamos felices, sabiendo que todo lo tenemos en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que podamos anunciar esto a otros, oh Dios. Gracias te damos por esta gran salvación. En el nombre de Jesús. Amén.